¿Sabías que los misteriosos colosales cabezas de piedra, algunas de las esculturas más icónicas, fueron creadas por la antigua civilización olmeca? La civilización olmeca fueron la primera civilización mesoamericana. Esta emergió alrededor del 1200 a.C. en lo que hoy conocemos como el Golfo de México, en los estados actuales de Veracruz y Tabasco. Su ubicación estratégica les permitió tener acceso a recursos vitales y establecer una sociedad próspera. Irrigada por caudalosos ríos que bajan de las estribaciones de la Sierra Madre de Oaxaca y la Sierra Madre Oriental, como el Coatzacoalcos, San Juan y Tonalá. Antiguamente, estuvo recubierta por una espesa selva tropical, que era el hábitat de numerosas especies que en la actualidad se encuentran a punto de desaparecer en el territorio mexicano, entre ellas el jaguar, las aves de plumajes preciosos como guacamayas y quetzales, reptiles de diversas especies, y mamíferos como el tapir. Este último, considerado por los olmecas como un animal difícil de cazar y al que solo los más valientes atacaban. La palabra olmeca significa habitantes de la región del Ule y fue utilizada por los aztecas para nombrar a varios pueblos, étnica y lingüísticamente diversos, que ocuparon la región de Veracruz y Tabasco a través de los siglos. Las colosales cabezas de piedra, talladas con maestría y pesando varias toneladas, son los íconos más reconocibles de la cultura olmeca. Estas esculturas monumentales, algunas de más de 3 metros de altura, representan a líderes o deidades y siguen siendo un enigma en cuanto a su transporte y significado. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales: San Lorenzo, el más antiguo; La Venta fue el centro ceremonial más importante; y Tres Zapotes, que fue el último en desarrollarse y es el más conocido porque fue el que sobrevivió hasta una época más cercana. La economía olmeca se basaba en la agricultura, la caza y la pesca. Los olmecas fueron pioneros en muchos aspectos. Desarrollaron complejos sistemas de irrigación agrícola, crearon una de las primeras escrituras precolombinas y establecieron una base para futuras civilizaciones mesoamericanas. Su cosmovisión estaba vinculada a la naturaleza y los fenómenos astronómicos. Adoraban a deidades relacionadas con la agricultura y la fertilidad, aspectos vitales para su sociedad. El centro de su religión y culto es el jaguar, y aparece representado en la iconografía olmeca. Hay muchos animales considerados dioses, como el caimán, sapos, reptiles, y otros. Normalmente, aparecen mezclados entre ellos, cabezas de unos y cuerpos de otros, creando seres mitológicos. Se cree que pudo ser una religión dinástica. Sus dioses estarían relacionados directamente con los gobernantes, con los señores de los centros ceremoniales, gobernantes con poderes sobrenaturales, descendientes directos de las divinidades. Los olmecas eran una sociedad teocrática, gobernada por un rey sacerdote. La sociedad olmeca estaba dividida en clases sociales, con un grupo dominante de nobles y sacerdotes, un grupo de artesanos y campesinos, y un grupo de esclavos. Los olmecas son conocidos por su arte y arquitectura monumental, que incluye cabezas colosales, altares, estelas y pirámides. Las cabezas colosales olmecas son esculturas de piedra que representan cabezas de hombres con rasgos faciales muy estilizados hasta 3 metros de altura y 10 toneladas de peso. Se caracterizan por su apariencia negroide, de ojos abotargados, labios carnosos y nariz ancha, con un casco encajado, que se cree pueden representar a dioses, a guerreros o a jefes. Los altares son rectangulares, probablemente tronos, como el famoso altar 4 de la Venta, con una cavidad en su parte frontal que representa una puerta al inframundo. A pesar de su impacto, los olmecas aún guardan secretos. El desciframiento de su escritura y la comprensión completa de su cultura continúan siendo desafíos para los arqueólogos y expertos. La civilización olmeca declinó hacia el 400 a.C., su influencia se extendió a muchas regiones mesoamericanas y muchos aspectos culturales comunes de esas culturas se iniciaron con ellos, como el culto a las montañas y a los lugares elevados, como la pirámide cónica de la Venta, el culto a la serpiente emplumada y al dios jaguar, el juego de pelota o el simbolismo religioso del jade. Fue una referencia y un legado para todas las culturas posteriores de América Central como los toltecas, zapotecas, mayas y hasta los aztecas, siendo ejemplo la escritura maya, que tiene sus raíces en el primer sistema glífico desarrollado por los olmecas. ¿Quieren descubrir más sobre civilizaciones antiguas?
Suscríbanse y no se pierdan nuestros próximos viajes en el tiempo. ¿Te ha parecido interesante? Haz clic en el botón de me gusta y comparte este video para que más personas puedan descubrir la grandeza de los olmecas.